Ningún hombre puede desde afuera hacerlos libres. Ni un culto organizado ni la propia inmolación por una causa puede hacerles libres. Estas palabras pertenecen al discurso de disolución de la Orden de la Estrella, realizado por uno de los grandes filósofos de los tiempos modernos. Hablamos de Jiddu Krishnamurti, escritor, orador, educador y religioso sin religión. Es por ello que esta noche nos gustaría conocer más de cerca la figura de este buen hombre, quién fue, qué enseñanzas nos legó y, de alguna forma o manera, qué hay de Krishnamurti en cada uno de nosotros. Para ello contamos con la ayuda del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, Isaac. Gracias, buenas noches. Como decíamos, Jiddu Krishnamurti es considerado como uno de los grandes filósofos de los tiempos modernos, así como religioso sin religión. Orador, escritor, educador y un sinfín de cosas más, ¿no? Doctor Jaulí, ¿nos podrías contar cuál era la procedencia y origen de este buen hombre? Tendríamos que hacer referencia a finales del siglo XIX, cuando todo esto, vamos a decir, empieza a surgir. Ya se había formado el movimiento teosófico, la sociedad teosófica tenía en la India su sede en Chennai, en Adyar. En ese momento ya solamente la señora Blavatsky, la fundadora, y el coronel Olcott habían muerto, y la presidenta internacional era la señora Annie Besant, ayudado por un magnífico trabajador apellidado Leadbeater. El señor Leadbeater tenía capacidades psíquicas, digámoslo así. En uno de esos paseos que hacían por la playa de Adyar, frente a la sociedad que tiene 1 kilómetro de largo, vio a un niño. Y lo interesante es que al verlo, ver esa transparencia de su estructura, de su aura, de su energía que le rodeaba. Normalmente los seres humanos tenemos coloreadas el campo bioenergético, que también se le llama el aura, de colores que representan pensamientos, emociones, etcétera. Pues este niño era transparente totalmente. A él le impresionó tanto que lo captaron. Era hijo de un miembro, de un trabajador de la sociedad teosófica de la casta Brahmin. ¿Qué significa, perdóname, que sea transparente, que no tenía color? No habría color. En el campo energético no había colores. No había color, era transparente. O sea, esas 7 capas que hay de colores en ese campo energético. De varios tipos de colores. Él no tenía No lo colores. tenía. Y a él le impresionó porque no había visto a una persona o a un ser humano con esa calidad. Pronto lo averiguaron de dónde venía. Pertenecía a una familia brahmin hindú que trabajaba en Chennai, o lo que ahora es Chennai, antes era Madrás. La familia Telugu. Sí, y le pidieron a los padres que les dejaran educar al niño, que lo cuidaran. Él era el 8º hijo de una familia, ¿no? Sí. Tenía un hermano que él amaba mucho, Nimia, y por supuesto siempre estaban juntos. A partir de ese momento, la sociedad teosófica, en especial la señora Annie Besant, lo toma bajo su custodia para educarlo y prepararlo. Este largo peregrinar de Jiddu Krishnamurti, que empieza en esos momentos, la primera gema que puede producir este descubrimiento de este ser es un librito pequeño que podemos encontrar en las librerías porque es famosísimo, ha sido traducido a muchos idiomas, que se llama Los pies del maestro. Es pequeñito, sencillo de leer, pero complejo de vivir. Tiene indicaciones muy importantes, sobre todo una de las más interesantes para todo estudiante serio del desarrollo interior, del desarrollo espiritual. Dice, si tú no tienes discernimiento, mejor no te metas a este camino ni a este proceso. Claro. La primera cualidad necesaria es discernir entre el bien y el mal, saber diferenciar. Bien, este proceso lo llevó a formar alrededor de Krishnamurti toda una estructura. Vamos a decirlo así, por los años 20 fue cuando más tuvo auge. Desde que fue encontrado hasta los 20, él empezó a desarrollarse, lo mandaron a Inglaterra a estudiar, después regresó a la India, volvió a ir a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el auge de la sociedad teosófica iba en aumento. Pero ocurrió algo, y eso caracteriza la enseñanza de Krishnamurti. Él empezó a palpar que el grupo que se formaba alrededor de él, como un avatar. ¿De avatar? Menos que avatar, porque un avatar tiene un significado muy grande, como un gran iniciado. Pero lo que se estaba formando alrededor de él, a él no le agradaba, porque realmente veríamos después por la enseñanza que él tiene, que la formación que se pueda hacer alrededor de una enseñanza y del que enseña es lo que ha generado de alguna forma las grandes organizaciones. Tú ya mencionas que en 1929 él rompe con la Orden de la Estrella Dorada.
¿Qué edad tenía más o menos en 1929? ¿Qué edad podría tener? Era muy joven, murió en 1980 y tantos. Yo lo conocí, incluso me lo presentaron, tuve con él conversaciones, fue una oportunidad de intercambiar algunas ideas. Ya era muy mayor, yo lo conocí un año antes de su muerte, tuvo una enfermedad muy fuerte. Tendría 94, 95 años por ahí. A partir de ese momento, él se separa del movimiento teosófico y forma la gran fundación de Krishnamurti, que engloba las escuelas Krishnamurti relacionadas con las escuelas Montessori, o con el modelo Montessori, porque la señora Montessori, esta famosa instructora italiana, se adhiere a esta filosofía, a esta estructura, ya desde que estaba en la sociedad lo hacía. Y empieza su carrera que dura muchísimos años enseñando por todo el mundo. Él tiene varios elementos interesantes en su enseñanza, que ya lo menciona, sin organizaciones, sin formas, sin religión, sin sistemas, porque todo eso ha aprisionado al hombre, según la enseñanza de Krishnamurti. ¿Sin Dios también? No, sí hay Dios, solamente que él habla mucho de que ese Dios que el hombre ha formado no es el Dios al que él habla. Él lo dice en sus conferencias, oyes mencionar la palabra Dios, la esencia divina, Dios, pero no el Dios que hemos formado con nuestra mente. Dice, los seres humanos hemos creado con nuestra mente todo. Hemos creado iglesias, sistemas, organizaciones, sistemas políticos, filosofías, pero la mente tiene límites. Y ese es el gran problema. En una conferencia que él dio en Nueva Delhi en 1981, yo he entresacado algunas de las ideas más interesantes que, si tenemos tiempo, podríamos ver algunas de ellas. Por ejemplo, dice, el mundo se está armando, lleva un curso desastroso que no puede ser resuelto ni por los políticos, ni por los científicos, ni por las así llamadas religiones. ¿Cómo ha de proceder el ser humano? ¿Qué debemos hacer? Dice, la crisis que vivimos con toda la pobreza, con toda la anarquía, con todo el desorden, terrorismo, es una crisis intelectual, económica o nacional. Si tú te das cuenta, ya estábamos aquí hablando en el 80 de una situación que ahora se ha vuelto bastante caótica. Él habla, insiste, dice que ¿dónde está la responsabilidad? ¿Qué nomás la tienen los políticos? Él insiste que todos, en esencia, estamos unidos en esa fuente de vida. Lo que tan repetido se ha oído en las religiones. Todos somos hijos de la fuente, hijos de Dios, somos hermanos. Pero no lo reconocemos, porque solamente lo que vemos son las diferencias externas, las diferencias personales. Obvio, él aclara, somos igual, somos lo mismo en la esencia divina que habita en nosotros. Pero en lo exterior aparentemente tenemos diferencias, y es lo que él encaja en esta conferencia. Dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este caos que vivimos? ¿Nos interesa lo que está sucediendo verdaderamente o solamente estamos preocupados por nuestra salvación personal? Aquí se refiere él, dice, estamos interesados honesta y seriamente en lo que ha llegado a ser la humanidad, el reto que afrontamos, lo que tiene nuestra mente. Él repasa mucho el tema de la mente, porque dice que si hemos de observar juntos, tenemos que ser libres de los que acumula la mente, porque las creaciones mentales son las creaciones de nuestra conciencia. Tu conciencia, Pedro, la mía, está formada por los pensamientos. Y él hace un repaso muy interesante en una mecánica. Dice, ¿cómo surge el pensamiento? ¿Qué es el pensar? Es un proceso que nace de la experiencia y el conocimiento. El pensar parte de la experiencia que se convierte en conocimiento. ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos experiencias, se convierten en conocimiento, la guardamos en la memoria, después la memoria genera los pensamientos y actuamos, hacemos acciones con ello. Y así vivimos y jamás salimos de este campo conocido. O sea, el mecanismo es experiencia, conocimiento, memoria, pensamiento y acción. Estamos prisioneros de la mente. Estamos hablando de un hombre de 1890. Sí, por ahí nace y tiene su auge, bueno, muere en el 80 y tantos, 81. En 1980 y pico, o sea que los 90 años, él nacería en 1890 más o menos, en 1920 más o menos con 20 y pico, 30 años se disuelve esta Orden de la Estrella. Sí. ¿Qué es lo que le atrapa a este hombre para encontrar esa espiritualidad, esa forma de entender el mundo? ¿Le venía de sus padres? ¿Fue una iluminación? Eran 11 hermanos. Sí. Él era el octavo. Es más, creo entender que solo sobrevivieron 6 de sus hermanos. Sí, ¿no? Una mortandad muy grande en la India en esa época. Entonces, Krishnamurti, ¿cómo despierta? ¿Como el Buda? ¿Tiene algo de iluminación? Sí. Ocurre estando él en el centro que existe en Los Ángeles, California, en el Valle de Ojai. Junto a la Sociedad Teosófica está la Fundación Krishnamurti. En aquella época, te hablo de los 20s,
Él está con su hermano Nidnya viviendo, siendo preparado, estudiando, etcétera, y tiene una experiencia en ese bellísimo valle, es un valle muy hermoso, una experiencia que él narra en una de sus obras, muy general, no entra mucho en detalle, donde él recibe ese estado, vamos a decir, esa transformación. Él encuentra probablemente el sentido de todo lo que había ocurrido y cuál era la función que él tenía, a qué te debía dedicar. Y él lo dice claramente: yo no vengo a hacer ninguna orden, ni a crear ninguna religión, ni a crear alguna organización. Yo vengo a hacer libre al ser humano. Solamente la mente libre puede hacer libre al ser humano. ¿Él se creyó que era un enviado? Siempre lo negó. Pero él, la Orden de la Estrella, él la fundó porque él pensaba, desde mi punto de vista, y que según lo que yo he leído, sí, que él se creyó ser el maestro del mundo. Vamos a decir que en una primera fase, más que él, los individuos y personas que le rodearon. Se hicieron creer. Sí, había una formación, vamos a decirlo así, de personas que con la mejor intención, podemos pensarlo así, deseaban que él fuera la avanzada de ese nuevo movimiento, que en el mundo, en ese momento, imagínate, te puedo decir que entre los 1915 y 1925 había habido una gran explosión en el mundo de este movimiento. Él era el abanderado, vamos a decirlo así, representaba una figura muy importante y por supuesto todos los miembros que rodeaban a Krishnamurti hicieron que él en parte asumiera que era una realidad. Pero él fue descubriendo poco a poco que no iba a repetir lo que se ha estado haciendo hace varios miles de años en varias tradiciones. O sea, fue entonces cuando despertó. Sí, y eso ocurre en California. Es curioso porque en ese discurso de disolución de la Orden de la Estrella que él había creado, ¿verdad?, años atrás, por aquello que decíamos que él se había llegado a creer a través de la gente que lo rodeaba, es maestro del mundo, el gran avatar, el Maitreya de ahora, de este tiempo del siglo XXI, que algunos ya vienen apuntando, ¿verdad? Uh-huh. Llegó a decir, tengo aquí textualmente las palabras, si me permites, sí. Llegó a decir lo siguiente: yo sostengo que la verdad es una tierra sin caminos, sí, y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, uh-huh, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada. Sí. Eso lo dijo él en ese discurso de disolución de la Orden de la Estrella. Entiendo yo, que a partir de entonces, y renunciando a la sociedad teosófica, sí, se embarca en un camino propio de difusión y que se conoce como sus enseñanzas. Por ejemplo, en referencia al tema de la educación, escribió varios libros como Conversaciones con estudiantes, uh-huh, El propósito de la educación o Krishnamurti y la educación. Sí. ¿Cómo entendía él el mundo de la enseñanza? ¿De qué forma se deberían instruir a nuestros hijos? ¿Qué decía al respecto? Mira, tiene un pequeño opúsculo que se llama Educando al Educador. Es una pequeña obrita que él escribió. Y él ahí cuestiona, por supuesto, cuestiona todo el sistema actual, no solamente el de la India, donde él era originario, sino los sistemas que se han utilizado e implantado en el mundo. Punto interesante él es que empieza a decir que para empezar hay que educar al que educa, no al pequeño. Dice, el pequeño viene como un libro blanco y el maestro, con sus prejuicios, condicionamientos, debilidades, también con sus cualidades, transfiere, proyecta sobre el pequeño. Si el maestro no puede ver lo que pasa en el mundo, si no entiende lo que está ocurriendo a su alrededor, si no ve el dolor, la tristeza, el sufrimiento que hay en el mundo, porque él también está envuelto en ese problema, ¿qué le va a enseñar a nuestros hijos? Es curioso, Isaac, porque siempre se dice, nunca aparece el maestro hasta que no está preparado el discípulo, ¿no? Sí. Hasta que no estamos llenos por dentro y vacíos de cosas que nos hacen posiblemente demasiado inmundos, nunca encontramos la iluminación, ¿no? Pero él decía, en cierta manera, que no hay diferencias entre el profesor y el alumno, sí, que es lo mismo. La única diferencia es que el alumno sí que tiene que escuchar, tiene que observar, y cuando comprenda las tres partículas que estamos comentando, uh-huh, entonces es cuando hay un verdadero florecer, es cuando hay una comunicación entre maestro y alumno, ¿no? Pero debe haber una sintonía. Yo refiero mucho la enseñanza de Krishnamurti sobre este aspecto, porque él insiste, dice, estamos de acuerdo que el niño es como que puede ser modelado por el maestro, pero el maestro tiene que estar en consonancia, en un estado de equilibrio para poder modelar. Es obvio que pedir demasiado a nuestros maestros, porque la mayoría de nuestros maestros, y hablo en general de todas partes del mundo, adolecen, la gran mayoría, de una preparación interior. Se les ha dado una preparación externa, personal, intelectual, erudita, académica, pero no se les ha preparado, eso insiste Krishnamurti, en una preparación de la esencia, del alma. Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Cómo transmites tú
¿Cómo transmites tú al niño algo que no posees? ¿Cómo le puedes dar al niño algo que tú no tienes? Entonces, Krishnamurti, yo propongo que el maestro sea el que empiece a cuestionarse qué son las partes que él necesita mejorar, desarrollar, para que cuando transfiera a nuestros hijos, porque el maestro modela, también el pequeño pueda, de todos modos, no solamente tener la capacidad de tomar ello, sino de desarrollar ese potencial interior que no desarrolla por lo general. Es ahí donde Krishnamurti genera la gran diferencia y que empata mucho con el tema de la educación Montessori. Porque, ¿qué hace la educación Montessori? Trata lo natural, el potencial que el niño trae, se emane, sin presionarlo, sin colocarlo, sin ajustarlo a un modelo sistémico o a un molde para que sea lo que queremos. Es una paradoja en nuestra civilización. Queremos individuos creativos que desarrollen, que cambien esta sociedad, pero los queremos ajustar. Claro, es que eso es lo que te iba a decir Isaac, doctor Joly, porque cuando hablamos de alienar, la religión está de alguna manera alienando. Cuando hablamos de religión, palabra latina, de religare, de unir, ¿no? Pero ¿unir el qué? ¿Qué es lo que estamos uniendo? Aquí volvemos al tema que tanto hemos algunas veces mencionado, a unir nuestra parte personal, el hombre animal que piensa, con la esencia superior. Es lo que debe tratar. Incluso, Krishnamurti insiste, el profesor tiene parte importante en ese proceso de unión, para que el niño se vuelva sensible, para que perciba el mundo de una manera libre y él pueda darse cuenta que él es poseedor de esa esencia, cosa que, lamentablemente, nuestros profesores en general y maestros de escuelas, me refiero a estos maestros de escuelas, no lo tienen desarrollado. ¿Cómo van a dar algo que no han desarrollado? Cada profesor lucha por sobrevivir, tiene limitaciones y dificultades muy grandes, incluso para sobrevivir como ser humano. ¿Qué pensamos que le va a dar a nuestros hijos? Le va a dar lo que tiene, obvio, le va a dar la aparente programa de enseñanza que se ha dicho que hay que dar. No obstante, no estamos salvos, nadie. Nadie está a salvo de las enseñanzas que le puedan dar el día de mañana a nuestros hijos. Eso estoy de acuerdo. Porque ahora mismo estamos dos personas delante de un micrófono cada una con sus pensamientos, filosofías, credos que pueden tener mucha cercanía en sus postulados, pero que somos a lo mejor muy distintos en la forma de explicarlos, ¿no? Sí. O de entenderlos, ¿no? También. ¿Cuántos credos hay de la misma propia religión crística? Por favor, desde los protestantes, evangelistas, testigos de Jehová, católicos, y estamos hablando de una misma verdad. Entonces, ¿cómo saber? Ya no hablo de una religión, hablo de una filosofía, ¿no? De entender el mundo, ¿no? Llevamos a nuestros hijos a una escuela. Tenemos ahí un maestro, o a cientos de maestros, es igual a un maestro, y aquel maestro puede tener un pensamiento teosófico, un pensamiento de Krishnamurti, un pensamiento del Bhagavad Gita, un pensamiento de... cristiano, musulmán... Es igual. Es igual. ¿Cómo liberar de esa doctrina, entre comillas, de esa enseñanza que le están dando a la escuela a nuestro pequeño, que luego se va a enfrentar a la doctrina que va a encontrar en casa? Claro, es que Krishna habla, hay que liberar al mundo, pero bueno, si yo me encuentro que resulta que uno de mis profesores de mis pequeños es un Krishnamurti, me lo está haciendo un poco, entre comillas, y permitirme la expresión, un poco anarquista dentro del mundo de la espiritualidad, porque él dice que no hay nadie ahí que le pueda enseñar a nadie espiritualidad. La espiritualidad la tiene que encontrar uno cuando está preparado. No al relegare con ninguna religión, no hay ninguna secta, ningún movimiento que nos pueda explicar algo que ya tenemos nosotros dentro. Pero alguien tendrá que despertar esa chispa divina. Sí. Y si encontramos que ese maestro de nuestros pequeños no es el verdadero que sepa despertar esa chispa. Yo pienso que aquí todos tenemos que entender la posición que Krishnamurti tiene. Dentro de todo el bagaje de enseñanza krishnamurtiana, tú puedes encontrar cosas muy importantes. Él dice, ¿cómo darme cuenta de esto? Obsérvate. Primero conoce tus contenidos mentales, conoce tu conciencia, que está formada por tus contenidos mentales. Suponte, Pedro, que tú de jovencito fuiste herido, una herida psicológica que recibiste porque tus padres se separaron y te dejaron y te enfrentaste a una situación muy complicada. Esa herida, con el tiempo tú creas una protección alrededor de ella para que no te lastime. Pero esa forma parte ya de tu conciencia. Cuando tú creces, esa herida genera muchos pensamientos neuróticos, porque son contenidos que quedaron en tu conciencia. Ahora, ¿cómo liberar a un profesor o un maestro? Primero, que se dé cuenta. La autoconciencia es muy importante. Acuérdate, hombre, conócete a ti mismo. Todos lo han repetido. Si no te conoces, si no conoces tus contenidos, ¿por qué accionas como accionas? Él dice, recomienda, esté atento, esté alerta, obsérvese. Atención y viva en el presente.
Ves que todos coinciden con la misma enseñanza, desde los budistas. Es curioso porque cuando hablamos de esa religión, yo me acuerdo de aquel cuento de los 3 ciegos y el elefante, que cada uno lo palpaba en diferente manera y cada uno tenía una realidad diferente de una propia verdad, ¿no? Exacto. Uno tocaba la cola, uno tocaba una pata, el otro tocaba la trompa, y cada uno decía, no, es que es diferente, la esencia, el elefante es diferente, no lo veían, solamente según lo que percibían decían que cómo podía ser aquel animal, ¿no? Claro, era la misma verdad, pero con resultados diferentes. No obstante, lo que acabas de decir de esos traumas que de pequeños absorbemos y luego vamos creciendo y, bueno, de alguna manera desarrollamos en ciertas manifestaciones. Yo me quiero acordar de aquel cuento también, Sufí, que por cierto me encantan los cuentos sufís de los derviches, ya sabes tú que soy un apasionado porque creo que hay una ilustración muy gráfica de lo que vivimos todos, ¿no? De aquel elefante que de pequeñito le ataron una pata a una estaca. Claro, el elefante quería el elefantito y pues no podía, estaba atado a aquella estaca. El elefantito fue creciendo, se hizo un elefante enorme de kilos, que con una patada hubiera levantado la estaca. Pero no lo hacía ya, ahora ya. Pero ya no lo hacía, se había acostumbrado a que aquel palillo de dientes para él ya, porque se había convertido en un elefante grande, hubiera roto aquel palito y 1000 palitos como aquel, ¿no? Pero ya ni se atrevía a mover la pierna, porque como lo había intentado tantas veces de pequeño, al crecer ya... Se había condicionado. Esto es un poco lo que nos pasa también cuando crecemos, según lo que tú decías. Incluso es la misma, si tú ves la alegoría de Platón de la caverna, parece muchísimo en algunos aspectos, ¿no? Nos hemos creído que las sombras que vemos son la verdad. Y ya no queremos investigar, ya lo aceptamos, como la mayor parte de la gente da por hecho muchas cosas y no se preocupa, no está atenta para investigar más. Bien, aquí él insiste, si quieres, ya como comentarios aquí que me gustaría ver, dice, solamente si usted tiene una mente libre, una conciencia libre, porque la ha percibido, se ha dado cuenta de los contenidos y ha ido tratando de transformar esos contenidos, usted puede verdaderamente ayudar a los seres humanos. Puede usted darse cuenta de lo que pasa en el mundo y hacer algo por el mundo, porque dice, usted y el mundo son lo mismo. Usted es el resto del mundo. Tú y yo somos parte y el resto de este mundo. Si tú cambias, Pedro, y yo cambio, cambiamos a esta sociedad, porque esa conexión transmite nuestro cambio, por muy pequeño que sea. Por eso toda la sociedad catalana, la sociedad española, la sociedad, toda la humanidad, cada vez que lleva a cabo acciones y aprende lecciones, ayudamos o desayudamos. Una de las enseñanzas más interesantes es esa. Dice, usted es el resto del mundo. Si usted cambia, se convierte verdaderamente en un héroe porque hace que la sociedad sea afectada por ese cambio. Y él lo dice, tome usted una gota del mar, una gota de agua. La pone usted en un vaso y le agrega una gota de tinta. ¿Qué le pasa a la gota? Se tiñe, ¿no? Pero la regresa al mar y ¿qué ocurre? Nada. No, sí. La gota ya no es igual y el mar ya no es igual, aunque no se perciba como uno piensa. Hay un cambio. Y ese es el cambio. Intentar poco a poco, pero ser firmes. Vamos a recordar que el libro de la vida es un libro que habla de cómo liberar al hombre y al mundo de esos apegos, de Krishnamurti, el libro de la vida, o bien A los pies del maestro, que se han hecho muchas traducciones en todos los idiomas de este gran sabio, de este gran filósofo contemporáneo, Krishnamurti. Y hay un libro más, si quieres, yo le recomiendo. Solo el bien pensar conduce a la paz. Es otro muy bueno. Él asume que la mente es la que tiene el quid de nuestro problema, que no adoremos a la mente como lo hemos hecho, que es una herramienta, no es el fin, es un puente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, por la oportunidad de compartir con el Radio Escucha estas ideas de estos grandes, vamos a decir, filósofos, autores, escritores, porque hemos visto de todo, y esto hace que nuestro público pues se cuestione, no solamente conozca otros temas que aquí se presentan, sino que también vaya más adentro y se pregunte quién es, de dónde viene, para qué está y a dónde va. Doctor Isaac Joly, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, hasta cuando tú quieras, doctor. Cuando tú me invitas, ya sabes que yo estoy acá siempre.